Los llamaron locos durante años. Vecinos, periodistas, funcionarios municipales, todos se reían de aquel hombre que, en silencio obstinado, cavaba bajo la tierra helada como si preparara una huida imposible. Nadie imaginaba que el día en que el viento borrara los caminos y el frío convirtiera cada paso en una apuesta mortal, ese mismo sistema de túneles sería la diferencia entre la vida y la muerte. La primera vez que Elías Novak empezó a excavar, el pueblo apenas lo notó. Era uno más de esos lugares del norte donde el invierno no llega, invade. Casas bajas, techos inclinados, calles rectas que en verano parecían inocentes y en invierno se transformaban en corredores de hielo. Elías era ingeniero de minas, jubilado antes de tiempo tras un derrumbe que se llevó a 3 compañeros y le dejó una cicatriz larga en la espalda y otra, invisible, en la mente. Desde entonces, desconfiaba del azar y adoraba la previsión. Comenzó con un pasillo estrecho desde su sótano hasta el garaje. Luego otro, hacia el cobertizo. Más tarde, una bifurcación que apuntaba, según los planos que dibujaba de madrugada, hacia la casa de su hermana, a 2 manzanas. Es por seguridad, decía cuando alguien preguntaba. Por si el frío se pone feo. La risa era siempre la misma, breve, condescendiente, incómoda. Los niños del barrio lo llamaban el topo. Los adultos lo llamaban paranoico. El ayuntamiento le envió 2 advertencias formales por excavar sin permisos. Él pagó las multas, ajustó los refuerzos, calculó cargas, colocó respiraderos camuflados bajo falsos montículos de nieve. Cada túnel tenía iluminación de emergencia, marcas fluorescentes, pequeños nichos con mantas térmicas y botellas de agua. Nadie quiso escucharlo cuando explicó que el verdadero peligro no era el frío en sí, sino la combinación de viento, humedad y desorientación. No necesitas ser valiente, repetía. Necesitas estar preparado. El invierno en que todo cambió llegó tarde, como si estuviera tomando impulso. Diciembre fue extrañamente benigno. Enero también. Febrero comenzó con una calma sospechosa, un silencio espeso que aplastaba el pueblo como una mano invisible. Los meteorólogos hablaron de una tormenta histórica, pero esas palabras ya se habían gastado otras veces. La gente compró pan, gasolina, velas. Nadie pensó en túneles. La ventisca empezó de noche. No con estruendo, sino con una paciencia cruel. Primero la nieve, fina como polvo de vidrio. Luego el viento, que la levantó y la arrojó contra las fachadas hasta borrar puertas, ventanas, referencias. A las 6 de la mañana, salir de casa era imposible. A las 8, peligroso. A las 10, caminar afuera se volvió una sentencia. Elías lo supo antes que nadie. No por magia, sino por experiencia. Cuando el generador del barrio falló y las líneas eléctricas se rindieron, él ya estaba encendiendo las luces subterráneas. Se puso el abrigo, no para salir, sino por costumbre, y abrió la trampilla del sótano. El aire abajo era seco, estable. Conocido. Avanzó por el túnel principal escuchando el rugido lejano del viento como si fuera un océano golpeando un acantilado muy por encima de su cabeza. El primer golpe en la puerta llegó poco después del mediodía. No lo oyó. El segundo, tampoco. El tercero fue un golpe sordo que vibró a través de las paredes y se filtró por el suelo hasta el túnel. Elías se detuvo, frunció el ceño y regresó. Abrió apenas lo suficiente para ver a Marta, la vecina de enfrente, con el rostro rojo, los labios morados y un niño pegado al pecho. No dijo te lo dije. No dijo nada. Los hizo pasar, los condujo bajo tierra, les dio mantas, té caliente, un banco donde sentarse. Cuando Marta vio las luces, los pasillos limpios, las señales pintadas con cuidado, empezó a llorar. No de miedo. De alivio. La noticia se propagó de casa en casa, no por teléfonos, ya mudos, sino por instinto. Personas que jamás se habrían acercado a Elías caminaron a tientas hasta su puerta, algunos arrastrándose, otros atados con cuerdas a los postes para no perderse. Los que llegaban entraban temblando y salían, guiados por él, hacia salidas alternativas que conectaban con otros sótanos seguros. El sistema no era un refugio, era una red. Bajo tierra, el pueblo se movía como nunca lo había hecho en la superficie. Ancianos que no podían dar 10 pasos en la nieve avanzaban con firmeza entre paredes de madera reforzada. Un médico improvisó una clínica en una cámara amplia que Elías había diseñado por si acaso. Una mujer dio a luz allí mismo, el llanto del bebé mezclándose con el zumbido constante de la ventilación.
Arriba, el mundo era blanco y hostil. Abajo, el tiempo parecía suspendido. Elías caminaba de un túnel a otro, comprobando soportes, escuchando la tierra como se escucha a un viejo amigo. Sabía cuándo detenerse, cuándo acelerar, cuándo desviar a la gente por rutas secundarias. Cada decisión que había tomado durante años de burla ahora se pagaba con respiraciones que continuaban, con corazones que no se detenían. Al tercer día, cuando la tormenta empezó a ceder y el viento perdió su filo asesino, el pueblo emergió lentamente. Casas sepultadas hasta las ventanas, autos irreconocibles, calles desaparecidas. Y en medio de todo, la certeza incómoda de que, sin aquel hombre al que habían llamado loco, muchos no estarían allí para verlo. Elías salió el último. Se quedó un momento en la entrada del sótano, mirando el paisaje transformado, escuchando el crujido lejano del hielo. Pensó en los años de soledad, en las noches de excavación, en las risas apagadas detrás de cortinas. Pensó también en algo que pocos habían notado, que el sistema aún no estaba completo. Faltaba un tramo importante, uno que había pospuesto por falta de tiempo y de manos, un corredor profundo que debía extenderse hacia la vieja escuela abandonada en la colina. Porque si algo había aprendido de la tormenta era que el invierno siempre vuelve, y que la próxima vez podría no dar aviso. Y mientras los equipos de rescate empezaban a llegar desde el sur y los periodistas tomaban notas febriles buscando héroes tardíos, Elías ya había regresado al sótano, había tomado sus planos. Arrugados y, con la calma de quien sabe que la verdadera locura es confiar en que nada peor volverá a suceder, encendió de nuevo las luces del túnel y comenzó a medir la pared donde habría que romper, calculando ángulos, cargas y distancias, porque esta vez no pensaba acabar solo, esta vez todo el pueblo estaba dispuesto a ayudar, aunque ninguno de ellos todavía entendía hasta dónde llegaba realmente la red bajo sus pies, ni que había encontrado Elías semanas atrás mientras excavaba más profundo. De lo previsto, cuando la pala chocó con algo que no era roca ni hielo, algo hueco, antiguo, que parecía extenderse más allá de sus propios planos y que, en el silencio absoluto de la tierra, le devolvió un eco que no debería haber existido. El eco lo había perseguido desde entonces como una pregunta sin forma. No era el sonido limpio de una cavidad reciente ni el murmullo irregular de una bolsa de aire. Era profundo, redondo, casi diseñado. Elías había marcado el punto con tiza y lo había cubierto de nuevo, no por miedo, sino por prudencia. Las cosas importantes, lo sabía por experiencia, se enfrentan cuando se tiene tiempo, herramientas y, sobre todo, testigos adecuados. Ahora los tenía. Durante los días siguientes, mientras el pueblo limpiaba la superficie y contaba daños, bajo tierra se organizaban turnos. Gente que jamás había sostenido una pala aprendía a hacerlo con cuidado. Elías enseñaba a leer la tierra, a escuchar los pequeños avisos antes de que algo se diera. No levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Había una nueva clase de respeto en cada mirada. Avanzaron lento, reforzando cada metro, ampliando galerías para permitir el paso de camillas y suministros. Cuando llegaron al punto marcado, Elías pidió que se detuvieran. El silencio se extendió como una sábana. Apoyó la mano en la pared y cerró los ojos. Allí estaba otra vez, la promesa de un vacío más allá. Golpeó con cuidado. El sonido regresó, inconfundible. Algunos intercambiaron miradas inquietas. Nadie se rió. No estaba en mis planos, dijo. Y eso significa dos cosas, o es peligroso, o es antiguo. La pared cedió tras horas de trabajo meticuloso. Primero una grieta, luego un desprendimiento controlado. El aire que salió era distinto, más seco, con un olor metálico y viejo, como papel guardado durante décadas. Iluminaron el interior y lo que apareció no era una caverna natural, sino un corredor amplio, con muros de piedra tallada y arcos bajos, cubiertos de polvo y marcas que el tiempo había suavizado sin borrar del todo. La escuela abandonada estaba mucho más lejos de lo que ese pasaje sugería. Aquello no era una conexión reciente. Era algo que había estado allí antes de que el pueblo tuviera nombre. Caminaron con cuidado. Encontraron símbolos grabados, números, fechas. Un sistema de ventilación primitivo pero eficaz. Nichos vacíos, como si alguien hubiera previsto que la gente necesitaría detenerse, descansar, esconderse. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Quién lo construyó? Susurró a alguien. Elías no respondió de inmediato. Pensó en los archivos municipales,
en los incendios antiguos, en las historias a medias sobre inviernos que habían borrado generaciones enteras. Pensó en lo fácil que es olvidar cuando la superficie parece segura. Más adelante hallaron una sala circular. En el centro, una mesa de piedra con mapas grabados, líneas que se extendían como raíces bajo lo que hoy eran calles, casas, campos. No coincidían del todo con el pueblo actual, pero se le parecían demasiado como para ser casualidad. Elías pasó los dedos por una de las líneas y comprendió algo que le dejó sin aliento. Su red moderna no era una locura aislada. Era una continuación. Arriba, los periodistas seguían buscando una historia sencilla, el hombre excéntrico que salvó a todos. Abajo, la realidad se volvía más compleja y más incómoda. Aquella infraestructura antigua sugería que alguien, en otro tiempo, había enfrentado el mismo enemigo con la misma lógica. Y que había tenido una razón poderosa para hacerlo. Decidieron no anunciar el hallazgo de inmediato. No por secretismo, sino por responsabilidad. La estructura era estable, sí, pero desconocida. Elías sabía que la curiosidad mal dirigida podía ser tan peligrosa como una tormenta. Aún así, cada noche, cuando el pueblo dormía exhausto, él regresaba a la sala circular, encendía una lámpara y estudiaba los mapas, comparándolos con los suyos, superponiendo épocas como capas de nieve. Descubrió rutas que no había imaginado, cámaras profundas que parecían diseñadas para albergar a muchos durante largos periodos. Encontró anotaciones casi borradas que hablaban de el largo invierno y de caminar arriba es morir. Frases simples, contundentes, escritas por manos que no tenían tiempo para la poesía. Una madrugada, mientras revisaba un pasaje estrecho, oyó un sonido distinto. No el crujido de la tierra ni el eco de sus pasos. Era un golpeteo rítmico, lejano, que no seguía el patrón del viento ni de las tuberías modernas. Se detuvo, contuvo la respiración y apagó la lámpara. El sonido continuó, paciente, como si respondiera a su atención. No estaba solo allí abajo. Regresó con otros, esta vez con cautela y sin pánico. El sonido los condujo a una sección sellada con piedras perfectamente encajadas. No parecían un derrumbe. Parecían un cierre deliberado. Entre las juntas, corrientes de aire mínimas sugerían espacio más allá. Y algo más, calor. Muy leve, pero real. Esto no debería estar así, murmuró Elías. Decidieron esperar, reforzar, estudiar. Afuera, el clima volvía a cambiar. Los pronósticos hablaban de otro frente frío, no tan feroz como el anterior, pero persistente. La gente, ahora consciente, empezó a pedir más túneles, más salidas, más preparación. Elías asentía, pero su mente estaba en otra parte, calculando no solo cargas y distancias, sino intenciones humanas, pasadas y presentes. Porque si alguien había sellado esa sección, lo había hecho con conocimiento. Y si había calor al otro lado, significaba que algo, o alguien, seguía usando un sistema diseñado para sobrevivir cuando la superficie deja de ser habitable. Y mientras el pueblo celebraba su nueva seguridad bajo tierra y los niños dejaban dibujos en las paredes de los túneles modernos, Elías se quedó frente al muro sellado. Escuchando el golpeteo que ahora parecía responder al suyo, preguntándose cuántas veces la historia había intentado advertirles que el verdadero refugio no está en huir del invierno, sino en comprender por qué siempre regresa, y qué decisiones obliga a tomar cuando caminar afuera vuelve a ser, una vez más, una sentencia. Y si esta vez estarían dispuestos a escuchar lo que la tierra llevaba tanto tiempo intentando decir, justo antes de que el sonido cambiara de ritmo y, desde el otro lado del muro, algo pesado se desplazara lentamente hacia ellos, como si hubiera sabido todo el tiempo que tarde o temprano alguien volvería a abrir el camino y a continuar lo que nunca debió detenerse, porque el sistema no era solo un refugio, ni siquiera una red, sino una preparación para algo mucho más prolongado, algo que no se medía en días de tormenta, sino en estaciones enteras de oscuridad. Y Elías, con la mano apoyada en la piedra fría, entendió que el invierno que habían sobrevivido quizás solo había sido un ensayo, y que lo que venía exigía decisiones que nadie en la superficie estaba listo para tomar. Mientras el aire cálido se intensificaba y una grieta casi imperceptible comenzaba a formarse justo donde los antiguos habían decidido cerrar el paso, como si el tiempo mismo hubiera esperado esta convergencia para reanudar su curso y empujar a todos, sin pedir permiso, hacia lo que había debajo, lo que siempre había estado debajo, aguardando. Cerrar las opciones con la misma calma con la que había esperado durante décadas. El pulso subterráneo no era una alarma, sino un recordatorio.
Un ritmo que no pedía permiso ni explicaciones. Elías lo sentía en las plantas de los pies mientras caminaba por los túneles modernos, observando a la gente que ahora se movía con naturalidad bajo tierra. Conversaban, reían en voz baja, organizaban turnos, almacenaban provisiones. Habían aceptado el subsuelo con una rapidez que lo sorprendía y, al mismo tiempo, lo inquietaba. La adaptación siempre es más fácil cuando el miedo todavía está fresco. Arriba, la nieve comenzaba a caer otra vez. No con furia, sino con persistencia. Copos densos, húmedos, que se acumulaban como una promesa incómoda. Las autoridades regionales hablaban de un patrón inusual, de una racha que pronto se normalizaría. Elías apagó la radio sin terminar de escucharlos. Las palabras eran antiguas. Las había leído en los mapas de piedra. Volvió a reunirse con los habitantes del sistema profundo. No los llamaban por un nombre colectivo. No lo necesitaban. Eran custodios, ingenieros, archivistas del frío. Le mostraron registros mantenidos con una disciplina casi religiosa, inviernos largos separados por breves treguas, migraciones hacia la superficie cuando era posible, retiros calculados cuando no lo era. La humanidad como una marea que sube y baja entre dos mundos. Y nunca fue una huida permanente, le explicó una mujer de voz serena. Fue una alternancia. Elías pensó en su pueblo, en su apego a la luz, al cielo abierto, a la ilusión de estabilidad. Pensó en lo difícil que sería explicar que el verdadero peligro no era perder la superficie, sino insistir en ella cuando ya no ofreciera condiciones para la vida. El sistema antiguo tenía límites claros. No podía absorber a todos. Nunca había sido la intención. Por eso el muro. Por eso la selección. No de personas, sino de funciones. Arriba y abajo tenían que complementarse, no fusionarse. Y sin embargo, el clima estaba rompiendo los márgenes, acortando los tiempos, empujando decisiones que antes podían aplazarse. Una noche, el pulso cambió. No fue más rápido ni más fuerte. Fue distinto. Como si algo se hubiera sincronizado en una escala mayor. Elías lo notó al mismo tiempo que los otros custodios. Se miraron sin hablar. Sabía lo que significaba, una fase nueva estaba comenzando. En la superficie, el viento empezó a girar en patrones cerrados. Tormentas que no avanzaban ni se disipaban. Se quedaban. Días enteros. La gente que aún dormía en sus casas comenzó a bajar por voluntad propia, sin ser llamada. Nadie se los pedía. Nadie se los impedía. Los túneles ya no eran un plan de emergencia, eran una rutina en formación. Elías empezó a entrenar a otros. No solo en excavación, sino en lectura del entorno, en interpretación de señales sutiles. Les enseñó a escuchar la tierra, a reconocer cuando estaba cansada, cuando pedía descanso. Aceptó, con una mezcla de orgullo y melancolía, que su rol estaba cambiando. De constructor a transmisor. Mientras tanto, las rutas se extendían. No hacia todas partes, sino hacia puntos clave. El antiguo sistema indicaba dónde no cavar. Zonas profundas marcadas con símbolos de advertencia que no hablaban de derrumbes, sino de desequilibrios térmicos, de presiones que no convenía alterar. Elías respetó esas fronteras. No todo conocimiento necesita ser desenterrado. Algunas personas empezaron a notar el paso del tiempo de otra forma. Días sin sol directo. Semanas sin cielos despejados. El calendario perdió autoridad. Se organizaron por ciclos de trabajo, de descanso, de mantenimiento. La vida se reconfiguró sin ceremonias. Sin discursos. Un niño le preguntó a Elías si volverían a jugar afuera como antes. Él no mintió. Le habló de veranos cortos, de cielos claros que regresarían, pero no siempre, no como antes. Le habló de aprender a moverse entre dos realidades. El niño asintió con una facilidad que le dolió. Los custodios antiguos observaron el cambio con atención. No intervinieron más de lo necesario. Sabían que imponer la verdad demasiado pronto podía fracturar comunidades. Elías entendía ahora por qué habían esperado tanto tiempo detrás del muro. No era secreto. Era paciencia. El pulso volvió a cambiar, casi imperceptiblemente. Más profundo. Más lento. Señal de algo a gran escala. No una tormenta. No una estación. Un reajuste.
Elías se detuvo en la sala circular de mapas. Las líneas antiguas y las nuevas se superponían cada vez mejor. El sistema moderno estaba alcanzando, por fin, la lógica del antiguo. No copiándolo, sino dialogando con él. Como dos idiomas que empiezan a compartir palabras. Pensó en el día en que tendrían que abrir más muros. No todos. Solo los necesarios. Pensó en los que elegirían quedarse arriba cuando fuera posible, y en los que ya no querrían regresar. Pensó en la idea de hogar, desplazándose lentamente hacia abajo, como una raíz buscando calor. Y mientras la nieve seguía cayendo sin prisa, y el viento se acomodaba en su nuevo ritmo, Elías siguió caminando por los túneles, ajustando luces, marcando rutas, escuchando el pulso que ahora no solo provenía de la tierra, sino de la gente que la habitaba, porque el sistema ya no era una respuesta a una emergencia, sino una transición en marcha, un movimiento silencioso hacia una forma distinta de existir. Donde caminar afuera no siempre sería posible ni necesario, y donde la verdadera locura ya no sería cavar, sino fingir que el invierno no estaba aprendiendo a quedarse. Y quedarse más tiempo del que cualquiera estaba dispuesto a admitir en voz alta. La adaptación trajo consecuencias inesperadas. No todas fueron visibles. Algunas se filtraron en la manera en que la gente hablaba, en cómo medía el riesgo, en la forma en que el silencio dejó de ser incómodo y empezó a sentirse productivo. Bajo tierra, el ruido constante de la superficie, motores, tráfico, distracciones, había desaparecido. En su lugar había un murmullo estable, casi reconfortante, que permitía pensar con claridad. Algunos comenzaron a preferirlo. Elías observaba sin juzgar. Sabía que cada transición cobra un precio psicológico antes que uno físico. Los más jóvenes se adaptaban rápido. Los mayores tardaban más, pero incluso ellos reconocían algo que no esperaban. El subsuelo no se sentía como una prisión, sino como una extensión lógica del refugio ancestral que siempre habían buscado sin saberlo. Los custodios profundos compartieron una advertencia que nunca figuró en los mapas. No estaba grabada en piedra ni escrita en registros. Era oral. Se transmitía solo cuando el pulso alcanzaba cierto umbral. El mayor peligro no es el frío, dijeron. Es la prisa. Explicaron que, en ciclos anteriores, comunidades enteras habían colapsado no por falta de recursos, sino por intentar acelerar la transición. Forzar a todos a bajar. Forzar a todos a quedarse. Convertir una adaptación en un dogma. El equilibrio siempre se había perdido así. Elías tomó nota mental. Sabía que pronto habría presión externa. Los pueblos vecinos empezaban a sufrir los mismos patrones. Algunos ya preguntaban por los túneles. Otros, por el hombre que los había construido. El mito crecía más rápido que la infraestructura. Una noche, un grupo llegó sin aviso. Exhaustos, con niños, con lo puesto. Elías los recibió, como había hecho con los suyos, pero entendió que ese sería el primero de muchos. El sistema podía ampliarse, sí, pero no indefinidamente. Cada decisión empezaba a tener peso ético. El pulso volvió a cambiar, marcando otra fase. Esta vez, los custodios no se miraron entre sí. Miraron a Elías. Tú conoces a la gente de arriba, dijeron. Y ahora conoces lo de abajo. Eso te coloca en medio. No era una coronación. Era una carga. En la superficie, las autoridades empezaron a perder control. Las carreteras se cerraban con más frecuencia. El suministro se volvió errático. Las palabras temporal y anómalo fueron reemplazadas por crisis prolongada. Algunos propusieron evacuaciones masivas hacia el sur. Los custodios sonrieron con tristeza cuando escucharon eso. El sur siempre había sido un espejismo. Elías organizó asambleas pequeñas. No discursos. Conversaciones. Explicó sin adornos lo que sabía y lo que no. Habló de ciclos, de opciones, de límites. No prometió seguridad absoluta. Prometió honestidad. Fue suficiente para algunos. Insuficiente para otros. Aparecieron tensiones. Gente que quería bajar definitivamente. Otros que se negaban a abandonar la superficie mientras aún fuera posible. Familias divididas. Decisiones postergadas hasta el último momento. El sistema antiguo había previsto eso también, rutas separadas, cámaras neutrales,
espacios donde el conflicto pudiera enfriarse antes de volverse irreversible. Elías empezó a dormir menos. No por miedo, sino por responsabilidad. Revisaba conexiones, escuchaba reportes, estudiaba los cambios en el pulso. Cada variación parecía anticipar algo más grande, algo que no encajaba del todo con los registros anteriores. Una madrugada, el pulso se detuvo. No gradualmente. De golpe. El silencio fue absoluto, antinatural. Los custodios despertaron al mismo tiempo. Elías sintió un vacío en el pecho. El sistema nunca había quedado en silencio completo. Ni siquiera en los peores inviernos. Corrieron a las cámaras profundas. Los indicadores mecánicos estaban inmóviles. No rotos. Suspendidos. Como si el sistema entero contuviera la respiración. Esto no está en los registros, dijo alguien. Elías apoyó la mano en la pared. No sintió frío. Tampoco calor. Sintió presión. Una presión uniforme, creciente, como si la Tierra se estuviera reajustando a una nueva condición. Entonces el pulso regresó. No igual. No familiar. Era más lento. Más amplio. No marcaba ciclos humanos. Marcaba algo mayor. Algo geológico. Los custodios intercambiaron miradas que no intentaron ocultar. Esto solo ocurrió una vez antes, dijeron. Y entonces, nada volvió a ser igual. Elías pensó en la superficie, en la nieve acumulándose, en los pueblos vecinos, en la gente que aún creía que aquello pasaría. Pensó en los mapas que terminaban en zonas sin nombre. Pensó en el muro sellado, en la paciencia de quienes habían esperado generaciones para reabrirlo. Comprendió que el sistema no era solo una respuesta al invierno, sino a un planeta que estaba entrando en una fase distinta, una que no se medía en estaciones ni en décadas, sino en reajustes profundos que no pedían permiso. Y mientras el nuevo pulso se estabilizaba, más profundo y constante que nunca, Elías se quedó en silencio, escuchando, sabiendo que la siguiente decisión no consistiría en cavar más túneles o reforzar los existentes, sino en decidir qué parte de la humanidad estaba dispuesta a transformarse para seguir adelante, y cuál seguiría esperando que el mundo de arriba regresara tal como lo recordaban, sin comprender que el recuerdo, por muy nítido que fuera, ya no tenía el poder de detener lo que sé. Estaba reorganizando bajo sus pies, avanzando con una lentitud implacable hacia una forma de equilibrio que no incluía la nostalgia, y que pronto exigiría una elección que nadie podría delegar, porque el pulso, ahora, ya no marcaba refugio, sino permanencia. Elías entendió que no habría un instante exacto en el que alguien anunciara el final de una era. No habría trompetas, ni colapsos dramáticos, ni una última nevada que sirviera de símbolo perfecto. El cambio verdadero nunca funcionaba así. Llegaba como había llegado el pulso, silencioso, profundo, imposible de ignorar una vez que aprendías a escucharlo. La decisión no se tomó en una asamblea ni quedó escrita en un acta. Se manifestó de una forma mucho más humana. Una mañana, algunos no subieron. Simplemente no lo hicieron. Dejaron sus casas tal como estaban, bajaron con lo esencial y ocuparon los espacios preparados. Días después, otros lo siguieron. No por pánico, sino por comprensión. La superficie seguía ahí, blanca, fría, hostil a ratos, pero ya no era el centro de todo. Los custodios antiguos observaron el proceso sin intervenir. Su tarea siempre había sido esa: preparar, no gobernar. El sistema profundo comenzó a llenarse de voces nuevas, de risas, de discusiones, de música improvisada que resonaba en las cámaras amplias. La vida no se había detenido. Había cambiado de escenario. Arriba, algunos insistieron en quedarse. Y se les permitió. El equilibrio no exigía uniformidad. Exigía respeto por los límites. Elías se aseguró de que los túneles siguieran abiertos, de que la conexión nunca se cortara. No había un arriba contra un abajo. Había un tránsito constante, una negociación permanente con el entorno. El pulso se estabilizó. No volvió a ser una alarma. Se convirtió en un fondo, en un latido que acompañaba. La gente dejó de hablar de él como algo externo. Decían se siente tranquilo hoy o está pesado esta semana, como si se refirieran al clima interior de una casa viva. Y, en cierto modo, eso era exactamente lo que era. Pasaron los meses. El invierno no se fue.
Se suavizó por momentos, se intensificó en otros, pero ya no dominaba las conversaciones. Había cosas más importantes, nacimientos bajo tierra, escuelas adaptadas, nuevos oficios que nadie había imaginado en la superficie. La memoria del miedo se fue transformando en memoria de aprendizaje. Elías envejeció en ese proceso. No de golpe, sino con dignidad. Caminaba más despacio, delegaba más, observaba mucho. A veces subía solo a la superficie, cuando el clima lo permitía, y miraba el horizonte blanco sin rencor. No sentía nostalgia. Sentía gratitud por haber conocido ambos mundos. Una noche, regresó a la sala circular de mapas. Las líneas antiguas y las modernas ya eran indistinguibles. El sistema había encontrado su forma final, no porque estuviera completo, sino porque había aprendido a cambiar sin romperse. Elías pasó la mano por la piedra y sonrió. Pensó en el hombre que había sido, cavando solo, burlado, convencido de que la previsión era un acto solitario. Se dio cuenta de que nunca lo había sido. Siempre había estado respondiendo a algo más grande. Cuando murió, no hubo monumentos en la superficie. No hacía falta. Su nombre quedó asociado a rutas, a cámaras, a decisiones que seguían salvando vidas sin pronunciarlo. Los niños crecieron escuchando historias del tiempo en que caminar afuera podía matarte, y lo decían sin terror, como se habla de un pasado superado gracias a la inteligencia colectiva. Años después, cuando el clima volvió a cambiar y algunos periodos permitieron largas estancias en la superficie, nadie habló de volver atrás. No había atrás. Había expansión. La humanidad había aprendido a no apostar todo a un solo nivel del mundo. Y así, sin grandes despedidas, sin finales abruptos, el invierno dejó de ser un enemigo y se convirtió en un factor más, poderoso pero predecible, dentro de una ecuación mayor. El túnel que había comenzado como una locura se transformó en un símbolo silencioso de algo esencial, la capacidad humana de escuchar antes de que sea demasiado tarde. Porque al final, no fue la tormenta lo que lo salvó, ni siquiera los túneles. Fue la decisión de aceptar que la supervivencia no siempre consiste en resistir el mundo tal como fue, sino en atreverse a construir uno nuevo cuando caminar afuera deja de ser una opción y la tierra, paciente y antigua, ofrece otra forma de seguir adelante.